Me llamó príncipe por no pagarle la cena a sus amigas, y terminó mendigando una vida de lujo falsa. Cuando Susana me llamó príncipe por negarme a pagar una salida para todo su grupo de amigas, entendí que algo se había roto. Ella lo dijo con un tono burlón, como si negarme a financiar una cena ajena fuera motivo suficiente para rebajarme. Y aunque al inicio me dolió, con el tiempo pensé que, si ser un príncipe significa no dejarme vaciar la cuenta por caprichos ajenos, entonces estoy orgulloso de serlo. Prefiero 1000 veces cargar con ese apodo que convertirme en un tonto que paga por orgullo o presión social. La verdad es que la situación en las relaciones actuales se siente torcida. Las expectativas están desequilibradas y lo viví en carne propia. Yo había estado saliendo con Susana un poco más de 2 años. Ambos teníamos empleos normales, nada del otro mundo, y nunca vivimos juntos. Lo que sí, como mi departamento quedaba cerca de su trabajo, a veces ella se quedaba a dormir conmigo. Dejó algunas cosas en mi casa, un par de zapatos, ropa, artículos de aseo, pero nada más. No compartíamos cuentas, ni gastos, ni deudas. Cada uno manejaba lo suyo, o al menos eso creía yo. Todo comenzó a desmoronarse por algo tan sencillo como una comida familiar. Mis primos venían de visita después de casi 5 años sin verlos, y para mí era importante. No eran solo familia lejana, eran como hermanos. Me esforcé por conseguirles un alojamiento cómodo cerca de mi casa y empecé a planear un almuerzo sencillo para recibirlos el domingo. Mi idea era preparar algo tranquilo pero especial, algo que mostrara que realmente los estaba esperando con cariño. Una noche en que Susana se quedó en mi departamento, aproveché para contarle los planes. Le dije que pensaba hacer un pollo al horno con guarniciones y le pedí si podía ayudarme con las salsas, porque ella tenía buena mano para eso. Yo imaginaba que se alegraría, o al menos que lo vería como algo natural. Pero de inmediato noté su incomodidad. Su gesto cambió y el silencio me lo confirmó. Le pregunté qué pasaba, y sin rodeos me respondió que no pensaba pasarse el día sirviendo a un grupo de hombres. Me quedé helado unos segundos, tratando de entender de dónde salía esa idea. Le expliqué que no era así, que no se trataba de servir a nadie, solo de cocinar juntos algo para compartir con mis primos, nada más. Lejos de calmarse, se levantó de la cama molesta y me dijo que no era ninguna criada para quedarse encerrada en la cocina como si viviéramos en los años 50. Me quedé mirándola sin comprender. Cocinar era algo que siempre habíamos hecho entre los dos, a veces yo, a veces ella, a veces juntos. Nunca había sido un problema. Con calma le respondí que no esperaba que se comportara como anfitriona de nadie, que simplemente lo veía como un gesto de apoyo, como tantas veces yo la había ayudado a organizar cosas con sus amigas. Pero no hubo manera. Me cortó en seco diciendo que esos eran mis primos, no los suyos, y que no tenía por qué involucrarse. Tomó sus cosas y dijo que se regresaba a su departamento, que no quería estar ahí ese día ni ayudar con nada. La discusión se alargó un poco, hasta que finalmente cerró la puerta y se fue. Y lo curioso es que no era que Susana tuviera algo en contra de mis primos, ni que fuera tímida o antisocial. Al contrario, le encantaba organizar fiestas, cumpleaños y reuniones con sus amistades. Yo mismo la había ayudado a montar varias de esas celebraciones, incluso cuando apenas conocía a los invitados. Nunca le puse peros. Pero esta vez parecía que lo que le molestaba era simplemente que yo le pidiera algo, como si un favor en mi terreno fuera una ofensa personal. Pasaron los días y no volvimos a hablar del tema. Yo tampoco iba a insistir. Llegó el domingo, mis primos vinieron y la pasamos genial. Los tres cocinamos, comimos, recordamos viejas anécdotas. Fue un día redondo. Y lo cierto es que no extrañé a Susana ni un poco. Después de aquel domingo, tratamos de retomar la relación como si nada hubiera pasado, pero la tensión se quedó flotando. Cuando hablamos días después, intentamos arreglarlo, aunque en realidad no solucionamos nada. Ella seguía insistiendo en que yo había querido encerrarla en la cocina como a una sirvienta, y yo, cansado, decidí no discutir más. Para mí, había sido un gesto egoísta de su parte, pero si no quería verlo, no había mucho que hacer. Un par de días más tarde, en la tarde, me llamó. Su tono era distinto, más ligero. Me dijo que saldría a cenar con sus amigas, que quizá luego irían por unas copas. Yo le respondí que me parecía bien, que lo disfrutara. Pero enseguida vino lo extraño. Me pidió que le depositara dinero. Le pregunté para qué lo necesitaba, y fue entonces cuando soltó lo inesperado: quería invitar a todas sus amigas a cenar, y que yo cubriera la cuenta. Al principio creí que había escuchado mal. Pero no, hablaba en serio. Eran 5 mujeres en total y ella esperaba que yo pagara la comida de todas, como si fuese un gesto romántico hacia ella. Respiré hondo y le contesté que si deseaba hacer ese detalle con sus amigas, estaba bien, pero debía hacerlo con su propio dinero. Para eso trabajaba. No entendía por qué yo debía cargar con ese gasto. Entonces lo noté, tenía el altavoz encendido. Escuché risas y murmullos de fondo. Me di cuenta de que esperaba que yo me luciera delante de su grupo, pero al no obtener la respuesta que quería, se enfadó. Con tono indignado me dijo que no podía creer lo tacaño que era, que solo me pedía un gesto de cariño.
Yo no pude evitar recordarle que apenas unos días atrás yo le había pedido exactamente lo mismo con mis primos, que me ayudara en algo sencillo como cocinar juntos. Y que ella me lo había negado de la manera más hiriente posible. Le pregunté cuál era la diferencia. Su respuesta fue una burla, dijo que no era lo mismo, que yo actuaba como un príncipe y que con esa actitud nunca la haría sentir especial. Para rematar, soltó que sería mejor buscar a alguien que sí le diera la vida que merecía, y colgó el teléfono. Ese fue el punto de quiebre. Ya no se trataba de una simple pelea, sino de visiones totalmente opuestas de lo que significaba el respeto y la reciprocidad en una relación. No tenía ninguna obligación de mantener económicamente a 4 desconocidas. Si ella quería consentirlas, estaba en su derecho, pero no con mi bolsillo. Esa misma noche empaqué todas sus cosas, ropa, cosméticos, zapatos. Las guardé en una caja y las dejé junto a la puerta. Pensé que tardaría un par de días en buscarlas, pero apareció esa misma noche. Tocó el timbre y, apenas abrí, le entregué la caja y le dije que todo había terminado. Se quedó mirándome, confundida, como si no lo entendiera. Luego vino la reacción, empezó a reclamarme, a decir que exageraba, que no podía dejarla así, que la había humillado frente a sus amigas y que no lo merecía. Yo me mantuve tranquilo. Le respondí que no tenía nada más que decirle, que si realmente era tan fácil conseguir a alguien que la mantuviera como ella quería, entonces que se fuera con él y no volviera más. Y fue ahí cuando me lo confirmó. Me dijo que ya lo había hecho, que al menos el otro hombre no tenía problemas en pagarle la cena a sus amigas. Y se fue. No supe si lo dijo para provocarme o porque realmente ya estaba con alguien más. Tal vez incluso me había sido infiel desde antes. Pero, en el fondo, daba igual. Lo que importaba era que no quería estar con alguien que no respetaba el equilibrio mínimo de una relación. Me quedé en silencio después de cerrar la puerta, con una mezcla de alivio y rabia. Había perdido a alguien que yo creía que me quería, pero también me había librado de un futuro que, con actitudes así, solo podía terminar peor. Después de aquella noche, todo parecía haber quedado zanjado. Yo pensaba que con el tiempo la herida se cerraría y que cada uno seguiría con su vida. No esperaba más noticias de ella, pero la realidad fue otra. Pasaron unas semanas y algunos amigos en común comenzaron a contarme cosas. No era que yo las buscara, simplemente, la gente habla, y las historias vuelan. Me enteré de que, apenas unos días después de nuestra ruptura, Susana ya subía fotos con otro hombre. No quise detenerme demasiado a mirar, pero las imágenes eran claras, aparecían abrazados, viajando, cenando en lugares caros. Lo que más me sorprendió fueron las frases con las que acompañaba esas publicaciones: solo un hombre de verdad sabe cómo tratar a una mujer de clase, lo barato sale caro, y otras indirectas que, aunque no tenían mi nombre, parecían escritas para mí. No me detuve a analizar si aquel tipo era alguien nuevo o si ya estaba en su vida desde antes. No valía la pena. La bloqueé de todas mis redes. No necesitaba saber en qué andaba ni con quién estaba. Ella había dejado de ser parte de mi historia y eso era suficiente. Durante un par de meses no supe nada más. Hasta que un día, un amigo cercano me comentó que Susana había renunciado a su trabajo sin previo aviso. Según él, lo había hecho porque su nuevo novio le había dicho que ya no necesitaba trabajar, que con él podía dedicarse a disfrutar de la vida que se merecía. No opiné nada. Cada quien elige su camino. Si ella creía que eso era felicidad, adelante. Pero lo que ocurrió después fue digno de una novela. Unas semanas más tarde, mi amigo Javier me mandó un video grabado en una discoteca. Al principio no entendía de qué se trataba, hasta que vi a Susana en plena pelea con ese nuevo hombre. Según Javier, la discusión había empezado dentro del local y terminó con una ruptura pública, delante de todos. En el video se veía como el tipo salía del lugar mientras Susana lo seguía gritando. Ella le pedía explicaciones, le exigía que no la dejara así. Él, tranquilo, se volteó y le dijo algo que me dejó helado: ¿de verdad pensaste que iba a tener algo serio con una mujer infiel? Luego se dio media vuelta y siguió caminando. La cámara captó a Susana paralizada, con una expresión que mezclaba rabia y desesperación. Pero no terminó ahí. Ella le gritó que al menos le devolviera el dinero de su liquidación, y el hombre, sin inmutarse, le respondió: una inversión es una inversión. No todas funcionan, y esta no funcionó. Después subió a un auto que lo esperaba y se marchó. La imagen de Susana quedó grabada en la pantalla, de pie en la calle, sin saber qué hacer, con el maquillaje corrido y los gritos ahogados por el ruido de la gente. Cuando se dio cuenta de que Javier estaba grabando, le gritó furiosa que borrara el video. Pero ya era tarde. El video se volvió viral en cuestión de horas. Empezó a circular por varios grupos locales. La gente la reconocía y los comentarios no se hicieron esperar: unos se burlaban, otros decían que el karma siempre llega, y algunos simplemente se reían de su vida de lujo que se derrumbaba en segundos. Al final, resultó que el supuesto empresario que la mantenía ni siquiera era rico. Era un tipo que gastaba dinero ajeno para aparentar, y cuando el juego terminó, se deshizo de ella como si nada. Y con él, también se derrumbó la fantasía que Susana había querido vender. No voy a mentir, me alegré.
No de verla sufrir, sino de comprobar que la vida pone todo en su lugar. Ella buscó la vida que merecía, y la consiguió, aunque le duró lo mismo que su paciencia cuando yo me negué a pagarle una cena. Pensé que ahí acabaría todo, pero me equivoqué. 2 semanas después del escándalo del video en la discoteca, Susana apareció en mi puerta. Llegó bien vestida, maquillada como si quisiera dar la impresión de que todo estaba bajo control. Dijo que venía a recoger unas cosas que, según ella, aún tenía en mi departamento. Yo sabía que eso era mentira. Había empacado absolutamente todo la noche en que terminamos. Le contesté que me dijera que necesitaba y que yo mismo lo buscaría, pero insistió en pasar. No le permití entrar. Entonces cambió de estrategia, bajó el tono de voz, puso cara seria y me dijo que en realidad quería hablar. Que no buscaba pelear, solo tener una conversación tranquila. Le respondí que, como buen príncipe, no podía estar a solas con una mujer tan valiosa como ella. Intenté sonar irónico, y se notó que aquello le molestó, aunque intentó disimularlo. Me pidió que dejáramos atrás los rencores, que ambos habíamos cometido errores, que era una tontería seguir enojados. Incluso insinuó que podríamos intentarlo de nuevo, que esta vez las cosas podrían funcionar. No tuve que pensarlo mucho. Le contesté con una sola palabra, no. Ella se quedó helada. Me miró fijamente, esperando que dijera algo más, pero yo no añadí nada. Fue entonces cuando su expresión cambió, primero incredulidad, luego rabia contenida. Me preguntó si eso era todo lo que tenía que decirle. Yo le respondí que sí, que las mujeres de alto valor como ella ya no me interesaban. Me fulminó con la mirada, me llamó idiota y se marchó. Cerré la puerta y supe que era el punto final. Un mes después, Javier volvió a escribirme. Me dijo que Susana había regresado a las redes sociales con más fuerza que nunca, aparentando un estilo de vida lujoso. Me enseñó publicaciones donde se mostraba en apartamentos con piscina, posando junto a autos deportivos, copas de vino y bolsos de marca. En las descripciones decía frases como esto es lo que pasa cuando aprendes a amarte o la libertad no tiene precio. Al principio pensé que quizá había encontrado a otro hombre con dinero, pero pronto descubrimos que la realidad era muy distinta. Susana estaba trabajando como cajera en una tienda 24 horas. Lo extraño no era su empleo, sino el esfuerzo desmedido que hacía por ocultarlo bajo una fachada de lujo. La verdad salió a la luz cuando empezó a pelearse en redes con otras influencers locales. Una de ellas decidió exponerla. Investigó su vida, publicó pruebas y reveló que Susana alquilaba apartamentos por horas para grabar fotos, que las bolsas de marca estaban vacías y que los supuestos viajes eran escenarios montados. Incluso compartió un video en el que se veía a Susana salir de una tienda con bolsas de Victoria's Secret vacías, fingiendo que había hecho grandes compras. El golpe final fue una foto de Susana en uniforme de cajera. La comparación entre esa imagen y las de sus supuestos lujos explotó en Internet. En cuestión de horas, los comentarios y burlas llenaron sus publicaciones. Memes, capturas, críticas. La arrasaron. Poco después, Susana desapareció de todas las redes. Cerró sus cuentas de Instagram, TikTok, todo. Su vida de lujo terminó en lo que muchos llamaron su ruina digital. Javier, emocionado, me mandaba cada nuevo detalle como si fuera una serie. Yo lo leía entre risas y algo de incredulidad. Pensaba hasta dónde había llegado Susana para sostener una imagen falsa. Supongo que quería atraer a alguien con dinero o quizá esperaba que sus seguidores financiaran esa vida. No lo sé, pero está claro que no funcionó. Hoy no sé nada más de ella, ni me interesa. Entendí que al final, todos terminamos mostrando quiénes somos realmente, aunque sea a la fuerza. Desde entonces no volví a tener contacto con Susana. Ni llamadas, ni mensajes, nada. Y lo agradecí. Ya habían pasado demasiados episodios como para seguir dándole vueltas. Con el tiempo entendí que lo nuestro nunca fue un problema de dinero, sino de valores. Yo no tenía problema en compartir, en ayudar, en hacer detalles, siempre que hubiera reciprocidad y respeto. Lo que no iba a tolerar era que alguien me viera como un cajero automático o como un proveedor de caprichos ajenos. Verla caer en su propia trampa, inventando una vida que no tenía, me dejó claro que lo que buscaba no era una relación, sino un escaparate. Yo fui apenas un paso en su camino de apariencias. Quizá nunca me quiso a mí, sino lo que yo representaba. Lo curioso es que, a pesar de todo, no guardo rencor. Me queda la certeza de que tomé la decisión correcta al cerrar la puerta esa noche, cuando le entregué su caja de cosas y le dije que no volviera. Si no lo hubiese hecho, probablemente habría terminado desgastado, resentido y arruinado, tratando de sostener una relación que nunca iba a funcionar. Hoy sigo con mi vida tranquila. Trabajo, salgo con mis amigos, paso tiempo con mi familia. No necesito demostrarle nada a nadie, y mucho menos aparentar una vida que no me corresponde. A veces, cuando escucho a otros contar historias similares, me doy cuenta de que lo mío no fue un caso aislado. Parece que hay quienes creen que tener pareja es lo mismo que tener un patrocinador. Yo prefiero mantenerme como lo que Susana intentó usar en mi contra, un príncipe. Si eso significa mantener mi dignidad intacta y no financiar caprichos ajenos, entonces bienvenido sea el título.
Porque, al final, no se trata de ser generoso o no, sino de que el amor verdadero no debería depender de quien paga la cuenta. Y si el tiempo me ha enseñado algo, es que la justicia no siempre necesita de nuestras manos. A veces basta con esperar. La vida, tarde o temprano, cobra sus deudas. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.